y el tema que me corresponde es anticoncepción hormonal y riesgo de cáncer de mama. La medicina es una ciencia probabilista, no determinista. Eso tal vez es lo que la hace hermosa. Me explico. Uno trabaja es con probabilidades. Desde que la paciente llega, uno ya la huele y si huele a cigarrillo ya sabe que tiene más probabilidades de algunas patologías. Y cuando hace la historia, cuando la examina, cuando pide exámenes, siempre lo que tienen presente es el enfoque de riesgo. Ese es un concepto muy importante cuando hablamos de cualquier tema y más de estos. Estos son mis conflictos de intereses en anticoncepción. No estoy cobrando honorarios por esta presentación. Lo que voy a comentar mucho es extraído de este libro que escribimos con Santiago hace ya tal vez unos 5 años, de este libro que también escribimos con Santiago hace un par de años más y que adelanto que estamos en proceso de hacer una nueva revisión y una nueva escritura de algo muy importante respecto a menopausia y también, por supuesto, de las guías de la CDC y de la Organización Mundial de la Salud. El cáncer de mama es un problema serio. Es un problema serio por su alta incidencia, por su creciente frecuencia y por el impacto que tiene en la calidad de vida de la mujer y en la mortalidad de la mujer. Entonces, hablemos un poquito de cáncer de mama y anticonceptivos porque es la pregunta que siempre nos hacen nuestras usuarias cuando llegan a consulta. Empiezo por decir cómo estamos hoy en mi país, Colombia. La probabilidad de que una mujer colombiana hoy en día desarrolle un cáncer de mama es de 1 en 16. O sea, es un problema grave de salud pública. El cáncer de mama es el primer cáncer femenino en Colombia hoy en día, superando ya desde hace varios años al cáncer de cuello uterino. El cáncer de mama, la edad de mayor presentación en Colombia, como lo pueden ver ustedes, es entre los 41 y los 50 años, es decir, en el periodo premenopáusico. Estos son datos de mi ciudad, Bogotá, en las cuales, como pueden ver ustedes, la mortalidad de cáncer de mama está principalmente en las edades entre 45 y 75. Todos sabemos que el cáncer de mama premenopáusico es muchísimo más agresivo, pero afortunadamente la mayoría de los cánceres que tenemos en Bogotá son en mujeres posmenopáusicas. Y lo que acabo de decir, esta es la mortalidad por cáncer en mujeres en Colombia y fíjense el cáncer de mama, cómo se ha ido aumentando de una manera muy importante su tendencia. El segundo cáncer nuestro es el de estómago. No sé en los demás países, el de estómago es el segundo cáncer femenino en Colombia, seguido por el de pulmón. Y el de cervix, que hace unos años era el primero, poco a poco ha venido bajando y hoy en día es apenas el cuarto cáncer en Colombia, en la población femenina. Y aquí hago un énfasis en la mortalidad en los países desarrollados. Y fíjense cómo el cáncer de mama es apenas el número 10 de causa de mortalidad en países desarrollados. De tal manera que ese es un reto para nosotros en América Latina, porque estoy seguro que si en sus países, si no es esa la tendencia, es muy parecida. Entonces, ojo con el cáncer de mama. La progresión del cáncer de mama, como todos los cánceres, pues es secuencial. Esta diapositiva la traigo, primero porque me encanta, y segundo para rendir aquí un homenaje cariñoso, afectuoso, a nuestro gran amigo desaparecido por un cáncer de páncreas, no hace mucho, Lucho Dankers de Perú, y a él desde el cielo nos debe estar observando. Gracias, Lucho. Fíjense cómo una célula maligna es la que empieza todo el proceso y probablemente cuando tengamos un cáncer de mama ha pasado mucho tiempo antes de que este proceso se haya iniciado. Es así como aquí está en el número de días, se requiere más o menos de 1 año para que esta célula maligna se convierta en 16 células y probablemente después en una masa visible en la mamografía porque ya mide más de 5 milímetros. De tal forma que esto es lo que en estos momentos es cuando nosotros debemos estar muy atentos a la aparición del carcinoma porque sabemos que el cáncer de mama es tratable y hoy en día muy tratable. Los estrógenos sexuales ejercen papeles distintos en la progresión del cáncer de mama. Sabemos que el estrógeno estimula el crecimiento y la diferenciación del epitelio ductal, induce una actividad mitótica de células cilíndricas ductales.
El progestágeno estimula también el crecimiento del tejido conectivo. El progestágeno no disminuye los receptores estrogénicos en la mama, aumenta la conversión local de estrona en estradiol y puede potencializar la proliferación de las células endoteliales. Igualmente puede interferir en el balance, que es lo que en últimas nos va a desarrollar el cáncer, entre la mitosis y la apoptosis. En ese equilibrio es donde está. Y todos sabemos que los estrógenos juegan un papel importante por diferentes vías. Casi siempre hablamos de las vías de la aromatasa, pero es hora de recordar las vías de la sulfatasa y de la sulfotransferasa en las conversiones estrogénicas que ocurren en el tejido mamario y que en últimas va a desencadenar el fenómeno mitótico que da origen al carcinoma mamario. En esta, Leon Spirov nos enseñó que un progestágeno es una sustancia que convierte un endometrio proliferativo en secretor. Si el café que ustedes acaban de tomar convirtiera su endometrio proliferativo en secretor, sería un progestágeno. Y es importante tener en cuenta que los progestágenos se comportan diferente, así como Temo nos acabó de decir que se comportan distinto en el fenómeno tromboembólico, en el carcinoma mamario también. Es decir, aquí vale la pena la frase de Marx de que todos somos iguales, pero que hay unos más iguales. Y los efectos de los progestágenos en las células mamarias tienen esta publicación ya antigua, que tiene 19 años de Frank, en la cual nos muestra cómo algún tipo de progestágenos tienen mayor dificultad en la relación apoptosis-proliferación. Mientras esta relación sea mayor, es más bondadoso el producto con el carcinoma mamario. Quiere decir que hay más apoptosis y menos proliferación. Y fíjense cómo, teniendo aquí la progesterona natural, algunas sustancias como la dihidroesterona, el dienogest, el propio estradiol, son más bondadosas que el acetato de medroxiprogesterona que es tan usado en terapia hormonal de reemplazo. De tal manera que al escoger el progestágeno, no solo vamos a tener diferencias en el concepto tromboembólico, en obesidad, que ya nos explicará Santiago, sino también en el carcinoma mamario. Entonces, la apoptosis, ya lo dije, es el fenómeno clave para controlar el proceso maligno. Es un proceso genéticamente programado de una muerte celular autónoma y el mismo organismo, por decirlo coloquialmente, se encarga de ir controlando ese fenómeno de enfermedad maligna. La muerte celular en los tumores es comúnmente atribuida a esa inducción y una apoptosis disminuida tiene un importante papel en la agresividad de los cánceres y en especial del cáncer de mama. Y por el contrario, una apoptosis aumentada tiene un papel importante en la respuesta, sobre todo al tratamiento de las hormonas. Entonces, la pregunta para la cual me contrataron, ¿existe relación entre el uso de anticonceptivos y carcinoma mamario? Hay muchas publicaciones al respecto y quiero centrarme en dos importantes, por los recientes, por la forma metodológica en que fueron hechas, que son distintas, y también por el número de pacientes que han intervenido y la variedad de pacientes que intervienen. Doctora, qué pena, ¿le puedo pedir un favor? El mismo de Temo, es que estoy señalando aquí, si quiere hagámonos aquí y con eso pues podemos, muchas gracias, muy gentil. Esta es una publicación de la revista Investigación en Cáncer, en la cual la conclusión es que el uso reciente de contraceptivos orales, es decir, dentro del primer año, estuvo asociado con un incremento del cáncer de mama con un odds ratio de 1.5, un intervalo de confianza claramente significativo, relacionado, cuando las relacionamos con quienes nunca usaron anticonceptivos. Y también nos dice que esta asociación fue más fuerte para carcinomas con receptor estrogénico positivo, con un odds ratio de 1.7, que las que tenían receptores estrogénicos negativos, que en ese caso no hubo diferencia estadísticamente significativa, como ven ustedes que el intervalo de confianza está tocando el 1. Esta es otra publicación danesa que habla de contracepción hormonal y riesgo de cáncer de mama. Aquí es importante porque intervienen moléculas que están recientemente entrando al mercado y es importante porque es un grupo grande, 1.8 millones de mujeres después de 10 años y pico de seguimiento, es decir, un total de 19.6 millones de personas año. Y lo que observó en esta diapositiva, hubo 11.517 dentro de este grupo casos de cáncer de mama
al compararlas con quienes nunca usaron contracepción hormonal. Y el riesgo que se le da es de 1.2 con un intervalo de confianza estadísticamente significativo, pero este riesgo se incrementa en 1.09 sin significancia estadística, como lo ven ustedes, para mujeres que han usado menos de un año el anticonceptivo, pero se incrementa a 1.38 estadísticamente significativo con las que llevan más de 10 años de uso. Y también lo que se observó en este estudio es que después de suspender la contracepción hormonal, el riesgo permaneció alto. Es interesante porque casi todos los estudios nos mostraban que al suspender el anticonceptivo, el riesgo se reducía. En este estudio danés reciente, muy grande, se observa que siguió alto. También en los resultados se demostró que las mujeres que actualmente o recientemente usan el dispositivo intrauterino de solo progestina, o sea, el endoceptivo, también tenían un riesgo aumentado de cáncer de mama de 1.21 con significancia estadística. Esto es muy importante porque siempre se le ha echado la culpa al estrógeno del fenómeno del carcinoma mamario relacionado con las hormonas, no solo en anticoncepción, sino en menopausia. Y fíjense que lo que nos está diciendo este estudio es que existe un aumento del 21% con el uso del dispositivo de solo progestina. Cuando nosotros colocamos un endoceptivo, nos sentimos como tranquilos y yo sé de colegas que le dicen a la paciente, no se preocupe, este dispositivo solo tiene progestágeno, usted no va a tener ningún riesgo de carcinoma mamario. Este estudio desmiente eso. De tal manera que, ojo, también el endoceptivo se relaciona con aumento del riesgo de carcinoma mamario y con significancia estadística. El incremento absoluto en cáncer de mama diagnosticados con anticonceptivos, con cualquier uso anticonceptivos hormonales cualquiera, es de 13 por 100.000 personas. Esto es importante decírselo también hacia la paciente, porque dependiendo de cómo uno maneje la información estadística, puede crear o no alarma y puede crear o no desinformación. Si tú le dices, mire señora, usted tiene un riesgo, por ejemplo, de 1.21, un 21% más, pues la señora lo toma como una de cada 5 personas va a sufrir carcinoma mamario. En cambio, si usted le dice, mire señora, en 100.000 mujeres año, solo 13 van a desarrollar un carcinoma mamario. O decirle, aproximadamente un carcinoma mamario va a aparecer por cada 7.690 usuarias. Ya eso es otro tipo de información. De tal manera, y hago énfasis en esto porque la información, y ustedes que son líderes de opinión, no solo con sus usuarias, con sus pacientes, sino en las entrevistas que dan a los medios de comunicación, en las clases que dan a sus estudiantes, tener en cuenta cómo se presentan los números es clave al momento de uno brindar información. Siempre debemos tener en cuenta los criterios de la OMS, siempre. Es lo primero y deben estar en el escritorio de nuestro computador en el consultorio. ¿Qué pasa con los criterios? Estos son los de los ingleses, no son los de OMS, ojo. Cuando tenemos una mujer con algún tipo de patología mamaria, si tiene un nódulo sin diagnosticar, lo ideal es no usar anticoncepción hormonal combinada. Si bien algunos tienen categoría 2 y 3, lo ideal es el dispositivo de cobre. En enfermedad benigna de mama, no hay ningún riesgo ni en historia familiar de cáncer. Esto es muy importante, porque la mujer le va a decir, uy, mi tía tuvo cáncer de mama, o mi hermana. Ojo que en el cáncer de mama el antecedente harto es el de primer grado, madre, hermanas, hijas. Más allá de eso ya no es tan pesado. ¿Por qué? Porque una de cada 16 colombianas tiene cáncer de mama. Entonces es muy probable que uno tenga un familiar con cáncer de mama, pero el que sí es relevante es el de primer grado, madre, hermanas o hijas. Pero fíjense, como enfermedad mamaria o historia familiar, ningún riesgo. Puede usar el método que usted quiera. En portadoras de BRCA 1 y 2, le voy a dedicar al final 2 minutos a este que es un tema clave, sería una categoría 3 para concepción hormonal combinada. Si actualmente tiene un carcinoma mamario, dispositivo intrauterino de cobre. Fíjense cómo los demás están en categoría 4. Y si tuvo un cáncer de mama y está en remisión, todos son categoría 3 menos el dispositivo de cobre. Esto dicen las guías inglesas. ¿Qué dicen las guías de la Organización Mundial de la Salud? En carcinoma mamario, más o menos lo mismo.
Una masa no diagnosticada te da una categoría 2, una enfermedad benigna de seno le da categoría 1. Es bueno no usar, y yo lo recomiendo, el término enfermedad. Deberíamos decir condición fibroquística de mama, condición, porque la señora siempre le dice a un doctor, es que yo tengo una enfermedad fibroquística. Señora, perdón, tiene una condición, que es muy distinto porque el concepto de enfermedad ya la hace patológica. Nuevamente, las guías están de acuerdo que si tiene una historia familiar de cáncer de mama, también los métodos todos son de categoría 1 y igualmente con las guías inglesas. Si tiene actualmente un carcinoma mamario, todos son categoría 4 excepto el DIU de cobre, y si tiene un carcinoma mamario con más de 5 años de recidiva, son de curación o sin enfermedad, son categoría 3. Este sería el resumen. Una masa no diagnosticada te da categoría 2, una enfermedad benigna categoría 1, una historia familiar categoría 1. Pero entonces entramos aquí en un punto interesante que es las pacientes que tienen tendencia familiar. El cáncer es una enfermedad genética, dicen los genetistas, y es probable que tenga mucha relación. Un profesor mío decía que las enfermedades no las sufren las personas, sino las familias, y en parte tiene razón. Uno haciendo una historia clínica y revisando de qué han muerto o han sufrido su padre, sus hermanos, sus abuelos, es probable que haga un acercamiento muy importante a qué debe uno hacer énfasis, y sobre todo algún tipo de enfermedades como las enfermedades malignas y especialmente la de mama. Sabemos que las células normales y cancerosas contienen los mismos 20.000 genes, pero que hay algunos que siguen normales y hay otras que se vuelven cáncer. ¿Por qué? No sabemos bien, pero probablemente haya una cuestión genética en las mutaciones que nos haga que unas mujeres desarrollen la enfermedad y otras no. Esta parte de la genética y su relación con el cáncer ha tenido muchísima bulla y cada vez sabemos más cosas y cada vez mandamos más pacientes nuestras a genética. Y no solo en cáncer de mama, en muchas cosas, y cada vez las mandaremos más. Es probable que la genética y la enfermedad mental sean dos puntos importantes en el próximo siglo en medicina. Eso ya lo había previsto Aldous Huxley en su excelente libro de la década de los 30, Un mundo feliz. La genética y la enfermedad mental, ahí vamos a tener mucho trabajo nosotros, los médicos clínicos. Comparados con el cáncer esporádico, la gente con cáncer hereditario tiene un mayor riesgo de desarrollar cáncer, una edad más joven de presentación de cáncer, generalmente en mujeres jóvenes y en el caso nuestro premenopáusicas, que es muy agresivo el cáncer de mama, o posibilidad de presentar cánceres múltiples. Por eso es tan importante la historia clínica y tener en cuenta, obvio, que el cáncer hereditario es menos común en la población general que en cáncer esporádico. Todos los cánceres tienen cambios en los genes, pero no todos se pueden considerar hereditarios o no hereditarios, y sabemos que la mayoría de cáncer de seno es esporádico, no es hereditario. 4 de cada 5 son esporádicos, y debido a estas mutaciones que la paciente adquiere a lo largo de su vida, el cáncer esporádico generalmente aparece más tarde, cáncer desconocido, multifactorial y que usualmente se relaciona con algunos aspectos como edad, ambiente, estilo de vida, obesidad, alcohol, etcétera, etcétera. El cáncer de mama es uno de los cánceres que más se ha ido relacionando con la parte genética, y esto se debe en parte a que tenemos pruebas genéticas que nos pueden decir si la paciente está o no en riesgo objetivo de desarrollar un carcinoma mamario por medio de pruebas principalmente BRCA1 y 2, y todos sabemos el caso de Angelina Jolie, que se hizo una mastectomía bilateral porque era portadora del gen de cáncer de mama. ¿Qué pasa en estas pacientes con las píldoras anticonceptivas? Una paciente que tenga un BRCA1, su uso antes del primer embarazo, fíjense cómo están los odds ratio, de 1, si nunca lo ha usado, pues es de 1. Si tiene 1 a 3 años de uso, es 1.36, pero sin significancia estadística. Pero si tiene 4 años o más de uso, ya el riesgo es de 1.49 con significancia estadística. Mujeres portadoras del gen. Si es BRCA2, su uso antes del primer embarazo, nunca, 1.
De 1 a 3 años, 1.19 sin significancia estadística, pero si es más de 4 años, 2.58 con significancia estadística. O sea, el hecho de ser portadora de un BRCA1 y 2 no le garantiza que cero usuaria. Señora, olvídese de eso, que es lo que usualmente hacen nuestros colegas con mucho respeto. No, señora, usted olvídese. No, olvídese no. Puede usar y ya veremos cómo. Entonces, es importante tener en cuenta, colegas, y aprovecho la oportunidad para comentar a quién debemos mandar nosotros a consejería genética, porque todas las señoras con un cáncer de mama o que tienen un familiar de primer grado vienen a exigirle a uno que la mande al genetista, y estas son pruebas, no sé en sus países, en Colombia son muy costosas. Y en Colombia, quiero decir, la seguridad le cubre a la paciente el 100% de lo que ella necesite. Todo se lo cubre la seguridad social. No quiero meterme en política, pero el nuevo gobierno quiere tumbar eso. Ya quiere pasarnos a otra cosa. Pero hoy en día, y desde el año 93, en Colombia se le cubre todo a la paciente. Todo. Desde que el médico lo autorice y lo firme. Entonces, ¿a quiénes mandar nosotros? En cáncer de seno o ovario, pacientes de primer grado, que tengan más de una generación, cáncer de seno diagnosticado tempranamente, sobre todo si es antes de los 35, si además de cáncer de seno tienen cáncer de ovario, y algunas razas como los judíos askenazi, pues en Colombia no son muchos, pero en otros países son bastantes, son personas que deben ir a esto. Cuando tienen familiares con ambos cánceres, seno y ovario, con cáncer de ovario seroso invasivo temprano, con cáncer de seno masculino. Existe cáncer de seno masculino y se nos olvida, y también debemos tenerlo en cuenta. O cuando tiene pacientes con la mutación identificada. Obviamente el test tiene beneficios, que todos los podemos ver en la diapositiva, pero también tiene riesgos, reacciones psicológicas adversas, problemas familiares con disestrés, los seguros enseguida empiezan a ponerse pilas, seguros privados, entonces ya no quieren asegurar a la paciente, la confidencialidad. Sí, aquella allá va Juanita que tiene un BRCA1 positivo, ya se vuelve como una marca de Caín, etc. Entonces, en general, opciones anticonceptivas sin restricciones en cáncer de mama, DIU de cobre o métodos quirúrgicos. Aquí quiero hacer énfasis en esto. Si la mujer, no solo con cáncer de mama, cualquier mujer no quiere hijos a futuro, el método que se le va a ofrecer de una es una ligadura de trompas. No quiero meterme en cuestiones religiosas, eso son ya otras cosas. Pero si yo quiero ir a Barranquilla, tengo que comprar un tiquete para Barranquilla. Si no quiero más hijos, algo que sea definitivo. Y recordar que no hay mujeres planificando, sino parejas planificando, y que una sola mano no hace palmas. Siempre decirle, señora, su marido la ama, me adora, el gordo me adora. ¿Sí? Dígale esta noche que se haga la vasectomía. Ay, no se la hace. Siempre ofrecer la vasectomía, porque el gordo también participa en este acto de amor. Entonces, siempre tener en cuenta esto, y más en cáncer de mama. En conclusión de este tema, el BRCA1 y 2 no es contraindicación para el uso de anticoncepción, pero lo ideal es la anticoncepción definitiva si la paridad está satisfecha. Y si no lo está, el dispositivo. El dispositivo intrauterino, la T de cobre, es un estupendo método de planificación que ha sido, por lo menos en Colombia, un poquito arrinconado, un poquito, decimos allá, por debajeado. Ya se volvió de clase baja usar dispositivo intrauterino, la T de cobre. Es un excelente método, que inclusive se puede colocar en mujeres que no tienen hijos. Que el hecho de que antes se decía que a los 5 años hay que quitarlo, no. Que en mujeres premenopáusicas, creo que va a haber una presentación de anticoncepción en periodo de transición, es estupendo método. Si bien la anticoncepción hormonal es también una herramienta importante, yo quiero que pensemos un poquito en el DIU, la T de cobre, con todo lo que implica, pero sigue siendo un excelente método que la podemos colocar en el consultorio, que no se necesita ser ginecólogo, en mi país al menos, ni siquiera médico general, para colocar un dispositivo con todas las condiciones que el Ministerio de Salud da, que es un método no hormonal y que lo puede tener la señora muchos años. Quiero hacer esa reflexión respecto al DIU,
en un congreso que pues sabemos que es de anticoncepción hormonal. Pero pensemos en ese método siempre. Decisiones inteligentes. Una mujer que decide no utilizar hormonas para planificar, y aquí incluyo la terapia hormonal, necesita hacerlo con el mismo nivel de información y conocimiento que la mujer que sí decide utilizarlo. Me explico. Doctor, yo no quiero pastillas anticonceptivas porque así me aseguro que nunca me va a dar cáncer de seno, que nunca me va a dar una trombosis, que no me voy a engordar. Ojo, nada que ver. El riesgo existe. Y la mayoría de cánceres de seno y de trombosis, etcétera, es en mujeres que nunca usaron hormonas. Una mujer que tiene su primer hijo después de los 30 años tiene más riesgo de cáncer de mama que una mujer que ha tomado hormonas. Pero eso no sale en la televisión, eso no sale en los periódicos, de tal manera que es importante que la mujer inteligentemente sepa a qué se expone tomando o no tomando, amén de los beneficios anticonceptivos que tienen los métodos que ha sido objeto de presentación aquí. Y finalmente, los factores de riesgo. Me gusta empezar las conferencias con la palabra riesgo y terminarlas con la palabra riesgo, porque eso es lo hermoso de este oficio que nosotros hacemos. El riesgo. Y el riesgo es factores de riesgo, y factores de riesgo son características que hacen que un individuo o un grupo de individuos tengan mayor o menor probabilidad de tener un beneficio o un daño. Esa es toda la medicina. A eso llevamos 40 años estudiando, pero eso es toda la medicina. Fíjense cómo, por ejemplo, la obesidad, ahorita Santiago nos va a hablar de eso, o la historia familiar de cáncer de seno, tiene un peso grandísimo en el carcinoma mamario, mucho más que el hecho de tomar hormonas. Mírelas. Mire el peso de un riesgo y mire el peso del otro. Y también hay factores protectores como por ejemplo el ejercicio. La menopausia temprana, por supuesto yo no estoy aquí promoviendo la menopausia temprana, pero no hay duda que es un factor protector e inclusive existe relación entre osteoporosis y menos carcinoma mamario. Entonces que me dio osteoporosis, no, esa no es la idea. Pero es bueno tener los conceptos claros de lo que son riesgos para nosotros hacer una buena medicina, porque si no, no estamos haciendo una buena práctica clínica. Y siempre enfatizar, seguir con las guías. En mi país, una mujer de bajo riesgo se hace su primera mamografía a los 50 años y de ahí en adelante cada 2 años. Son las guías que hemos hecho nosotros en la Academia Nacional de Medicina. Que yo me la quiero hacer a los 30, bueno, ya eso será otra cosa. Y si es de alto riesgo, una paciente fumadora, una paciente con antecedente de primer grado, una paciente obesa, por decir algo, BRCA por supuesto, se la hace a los 40. Antes de esa edad, en pacientes de bajo riesgo hacemos ultrasonido mamario. No nos gusta la mamografía. Eso es tema de pronto de otra conferencia, que tampoco en los Estados Unidos, que una de cada 9 norteamericanas tiene cáncer de mama, se han puesto de acuerdo. Nosotros hemos llegado a ese punto que lo creemos prudente porque somos un país pobre y necesitamos optimizar nuestros recursos. Hay que tener eso muy en cuenta en dónde se está manejando uno. Aquí termino con esta frase de Alan Greenspan que me encanta. Si lo que yo he dicho ha sonado inusualmente claro, entonces ustedes no me entendieron nada, porque nada está claro. No tenemos, ayer lo comenté en un momento cuando las doctoras presentaron su guía, no tenemos nada claro, todo está oscuro. La antigua frase de Sócrates de que solo sé que no sé nada sigue teniendo vigencia. Estos congresos, estos eventos son los que hacen que tratemos de acercarnos un poquito a la verdad de hoy. Pero nada está claro, nadie posee la verdad, nos acercamos y le agradezco muchísimo a ustedes su atención, el coraje de levantarse en Punta Cana a las 7 de la mañana, es que se necesita ser uno muy berraco en la vida para hacer eso, después de una rumba tan chévere como la de ayer y una cena tan agradable, pero la ciencia pesa. Y para eso estamos aquí y en nosotros confían nuestros pacientes. Alejandro, presidente de la Sociedad y del Congreso de Corazón, muchas gracias y gracias a ustedes.